Ganadores, perdedores y la zona gris del Gran Premio de Mónaco. Un premio que no tuvo mucha acción en pista, pero sí mucha acción desde los pits y desde la estrategia. Literalmente Mónaco el día de hoy se transformó en un tablero de ajedrez, donde algunos sacaron partido, otros perdieron la cabeza y otros confirmaron su gran momento en Fórmula 1. Así que comencemos a repasar los ganadores, perdedores y la zona gris del Gran Premio de Mónaco. Pero antes de iniciar, un pequeño resumen muy rápido de lo que fue la carrera para contextualizar. Inició la primera vuelta, todo dentro de lo normal, a excepción de lo que pasaba en la parte de atrás, donde un Bortoleto que se creía Michael Schumacher en sus mejores momentos comenzó a hacer maniobras muy arriesgadas. Tanto así que logró ganar algunos lugares, pero que esas mismas maniobras finalmente lo terminaron precipitándose contra un muro. Afortunadamente para él, pudo reincorporarse a la carrera sin mayores complicaciones y continuar su camino. Un par de vueltas más adelante, Gasly intenta hacer algo similar con Yuki Tsunoda y creo que arriesgó demasiado el piloto francés, por lo que termina impactando la rueda derecha trasera del piloto nipón. Con esto, Gasly casi hace un strike con su compañero de equipos, lo que lo dejó DNF con la suspensión completamente rota. Y Yuki diciendo que qué le pasaba, que estaba loco, cómo podía haber hecho eso. Al final, Gasly, al parecer, en entrevistas dijo que él vio que Tsunoda se movió en zona de frenado. Habrá que ver, yo creo que simplemente fue demasiada la velocidad con la que ingresó a la chicana el Gasly. También cabe recalcar que en las primeras vueltas ya algunos pilotos entraron de lleno a los pits. ¿Por qué? Porque con dos paradas obligatorias, sacarse una de entrada a esperando un safety car, virtual safety car o incluso una bandera roja sería ideal para poder ganar tiempo luego cuando los demás hicieran sus detenciones. Luego de estos primeros incidentes se marcaron los ritmos de carrera. Un grupo de delante con Norris, Leclerc, Piastri, Verstappen e incluso Hamilton, que luego perdería el tren, pero que de entrada estuvo ahí en esa pelea de los top 5. Luego se marca una pequeña brecha donde asomaban Alonso, Hadjar, Ocon, Albon, incluso hasta Carlos Sainz, pero que finalmente serían estos dos pilotos, Albon y Sainz, los que marcarían una especie de bisagra en la carrera, con una estrategia arriesgada que seguramente irritó a los puristas y a los que nos gusta todo esto de las estrategias nos fascinó. Hicieron una especie de tapón donde incluso para poder hacer paradas sin perder posiciones y sin caer en tráfico, ralentizaban su marcha, es decir, el piloto que iba atrás iba más lento, abriendo una brecha de los 18-19 segundos que se necesitan en Mónaco para no perder posiciones. Esto molestó a los pilotos que venían detrás y también aseguró las buenas carreras de los pilotos que iban adelante, como Ocon, que aprovecharon estas diferencias para también sumarse a hacer sus paradas en sus momentos adecuados y no caer en tráfico. Tras Carlos Sainz venía el resto del pelotón, por decirlo de algún modo, comandados por George Russell, Kimi Antonelli y el resto de los pilotos que estaban todos en una especie de gran tren de DRS, donde era un grupo muy grande, apretado por este tapón que hicieron los Williams. Con esto en claro y con esto en mente, debemos decir que el resto de la carrera se desarrolló de manera prácticamente normal. Fue una carrera de Mónaco con pocos adelantamientos en pistas, creo que un par acabamos de ver en esta carrera, pero sí con adelantamientos a través de los pits, con estrategias de undercuts o overcuts o incluso con movimientos que venían dados por los jefes de equipos con swap de position, como pasó con los Williams en algún momento. Así que por lo demás fue una clásica carrera de Mónaco de toda la vida. Así que ahora comencemos a hablar de los perdedores del Gran Premio de Mónaco. ¿Quiénes fueron los pilotos más perjudicados tras este Gran Premio? Y para mí el principal es Fernando Alonso. Fernando Alonso hace mucho rato no tenía un auto con el cual poder meterse un poco más adelante. La carrera pasada ya lo mostró. El auto estaba dando mejores señales y el piloto asturiano las estaba aprovechando. Estaba en P6, incluso aspirando a un P5 en algún momento con los problemas que tenía Hamilton para mantenerse en los diferentes pelotones, pero lamentablemente el auto no acompañó. Tuvo problemas de potencia y lo alcanzó a meter en una salida muy bien posicionado, pero claro, con humo saliendo del motor, toda la carrera fue arruinada para Fernando Alonso, que desaprovecha una gran oportunidad para sumar puntos por culpa de la fiabilidad de su auto y me parece que es uno de los grandes perdedores de esta carrera. Luego tienes a los Mercedes, a Kimi y a George Russell, ambos terminaron muy atrás debido a
a que primero hicieron una mala estrategia. Apostaron por una bandera roja, por lo cual que retrasaron sus paradas constantemente. Esa bandera roja nunca llegó y cuando ya todos los pilotos ya habían hecho incluso hasta sus 2 paradas, los pilotos de Mercedes seguían sin entrar a boxes. Esto, lamentablemente, junto con el tapón que hicieron los Williams, que los hizo perder la cabeza, los terminó relegando de los puntos e incluso siendo sancionados. George Russell en un momento corta la chicana, adelanta, creo que fue a Alexander Albon en su momento, pero claro, el adelantamiento era legal, él estaba muy molesto por la estrategia de los Williams, por lo cual recibió una sanción y una de las sanciones más duras que se pueden recibir en la Fórmula 1, un drive-thru, por lo cual arruinó completamente su carrera. Luego copiaron la estrategia de los Williams y fue Antonelli quien hizo un tapón para ver si es que pasaba algo adelante y George Russell podía sumar algún punto. La verdad es que a Mercedes le salió todo mal, es el gran perdedor de este gran premio, pero le salió todo mal desde el sábado con sus 2 autos sin poder hacer sus clasificaciones respectivas. Luego tenemos a Pierre Gasly, sí, el piloto francés estaba en una posición expectante, no había sido un gran sábado, pero creo que ese movimiento lo deja un poco expuesto, un poco pasado de vueltas, demasiado agresivo y creo que arruinó su carrera solo. Como se dieron las cosas, quizás Gasly pudo haber hecho algo diferente, pero lamentablemente Lance ya le jugó una mala pasada y terminó con el auto dañado y casi llevándose a su compañero, lo que hubiese sido aún peor. Y finalmente el otro gran perdedor para mí es Yuki Tsunoda, que al no estar en Q3 quedó en posiciones retrasadas y no pudo hacer absolutamente nada. Intentó hacer estrategias diferentes, lo metieron al pit lane muy tarde en la carrera y no se entendió muy bien en qué juego estaba Tsunoda. Otra vez el segundo piloto de Red Bull no da con el clavo. Mientras Max sigue peleando por victorias e intentando llevarse la mayor cantidad de puntos posibles, Tsunoda no encuentra algo más allá que lo haga ilusionarse con este Red Bull. Pasemos a hablar ahora de los ganadores y que vaya que hubo ganadores. Para mí el primero evidentemente Norris. Norris estuvo en un sábado impecable. El día de ayer hizo el 90% del trabajo y con esa vuelta que le significó la pole ya tenía un pie puesto en el primer lugar de esta carrera. Y el día de hoy hizo su trabajo, no perdió la cabeza, no cometió errores, bloqueó un poco en la primera vuelta pero no terminó afectándole su rendimiento. Por lo demás manejó la carrera, no se desesperó cuando Max hizo que se juntase junto con Leclerc y parecía que podían venir los fantasmas donde Norris comete errores, se pasa de largo. No, mantuvo la calma, dejó que Max hiciera su juego de juntarlos a ver si pasaba algo, porque Max estuvo esperando la bandera roja por muchas vueltas, por lo cual Max termina juntando incluso hasta Piastri, a Norris, Leclerc y Piastri en algún momento. Pero claro, Norris no perdió la cabeza, no cometió errores, se mandó detrás, no atacó a Verstappen, que quizás era lo que quería Max, que lo atacase para que se dañase, para que cometiese un error y que los demás pilotos aprovecharan. No, estuvo sólido, intratable, implacable y se llevó una de las grandes victorias que hemos visto en su carrera. Luego me quedo con otro ganador, Leclerc. El auto no está para grandes cosas. La Ferrari no ha tenido un buen año, pero esa vuelta del sábado lo hizo quedar, por ejemplo, por delante de Piastri, que tiene un auto más competitivo. Leclerc en su casa sigue siendo un piloto de temer y que seguramente cuando tenga un auto más competitivo va a ganar siempre Mónaco. Así que Leclerc, otro gran ganador de este Gran Premio de Mónaco. Luego, para mí, Hadjar, el Rookie of the Year hasta ahora. Ganador sin lugar a dudas. Ese auto, Red Bull RB o Pisa Cachap, póngale el nombre que ustedes quieran, no está para eso y lo está haciendo muy bien. No solamente ganando la Lawson, que en teoría tiene un poco más de experiencia que en él, sino superando a Yuki Tsunoda. La verdad es que creo que Hadjar está haciendo méritos para ser considerado para ese segundo asiento de Red Bull. Está pilotando demasiado bien. Además, una pista que se le daba bien. Hizo una de las jugadas, uno de los movimientos más virales de la historia de la Fórmula 1, evitando un choque cuando conducía para F2. Simplemente impresionante lo de Hadjar. Luego me voy a quedar con Ocon y Lawson. Sin brillar, sin hacer cosas extraordinarias, pusieron el auto en el lugar correcto, aprovecharon lo que hicieron los Williams atrás y se quedaron en zona puntuada. Gran carrera para ambos pilotos. Ahora punto aparte para los Williams, ganadores totales de este gran premio. Una estrategia, insisto, que irritará a muchos, a otros les fascinará. Yo en unos momentos me gustaba y en otros momentos también podías compartir la desesperación de Russell y Antonelli atrás viendo cómo jugaban con los tiempos, bajaban el ritmo, frenaban incluso en momentos erráticamente según lo que declaraba Russell en pista. Por lo cual son grandes ganadores. Ambos autos entraron a los puntos e incluso se respetaron las órdenes de equipos porque Sainz le termina cediendo el P9 a Albon. Fue muy bueno desde el punto de vista de la estrategia. Son los grandes ganadores
ganadores, le ganaron a su escudería madre, por decirlo de algún modo, a Mercedes. Así que nada, fue todo positivo para los Williams en Mónaco. Mención como ganadores a Colapinto y Biermann. Hicieron buenas estrategias al principio de la carrera, apostaron por paradas rápidas. Colapinto fue por un stint de neumáticos medios muy largo, que finalmente no significó puntos, pero sí avanzar muchas posiciones cuando arrancaron prácticamente de los últimos. Así que grandes carreras para ambos pilotos. Y ahora pasemos a la zona gris. Pilotos que no hicieron algo tan bueno como para ganar o quedar entre los ganadores, pero tampoco hicieron un desastre de carrera. Me quiero quedar ahí con Piastri. Piastri no hizo una mala carrera, pero el sábado lo condicionó. Salir de P3 lejos del P1 ya evidentemente ponía en una posición ventajosa a uno de esos rivales por el campeonato de pilotos, como lo era Norris. Y además, el día de hoy no estuvo con el ritmo. Creo que cuando se le abrió la oportunidad de que Max junta tanto a Leclerc como a el piloto Lando Norris, no se metió en la cola, no fue lo suficientemente agresivo. Tampoco Mónaco es un circuito para eso, así que no lo considero un ganador, tampoco un perdedor. Queda en la zona gris. Max Verstappen también en la zona gris. No fue una mala carrera de Max, apostó por una estrategia que si le salía, aparecía la bandera roja cuando él estaba liderando el pelotón, era para cerrar el estadio, chapó y todos aplaudiendo, porque hubiese sido 100% fenomenal esa estrategia, pero no salió, por lo cual terminó quedando relegado un P4, que evidentemente no es algo malo considerando cómo está el Red Bull, pero si lo ves desde el punto de vista de Max, que sus dos rivales, tanto Norris como el mismo Piastri, quedaron por delante de él, no pudo descontar puntos, así que zona gris. Zona gris también para Hamilton. Parecía ser en algún momento del fin de semana que Hamilton estaba para más. Se fue desinflando, se abrió una brecha de casi un minuto. Se le escuchó hasta molesto por la radio con su ingeniero. No pudo meterle presión a Max para que Max hiciera una parada temprana, para ver si podía hacer un undercut. No se encontró, pero no es un mal resultado. Así que me quedo en esa zona gris. Y por último, fuera de los puntos, también zona gris para Stroll y Hülkenberg. No pasó nada, creo que ni siquiera los mostraron durante la transmisión. Fueron totalmente irrelevantes en el desarrollo de la carrera. Así que nada, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con mis ganadores, con mis perdedores y con mi zona gris? ¿O ustedes pondrían a pilotos en diferentes posiciones? Los leo en los comentarios. Muchas gracias por ver F1+. No se olviden suscribirse, dejar su like y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.